muy buenas tardes. Bueno, pues estoy muy contenta de la invitación de formar parte, pues de poder participar en estas charlas y convivencias acerca de la imagen. Y bueno, yo les voy a presentar una pequeña parte de lo que es mi investigación de maestría, que se Claudia, titula La imagen tejida en el ¿te maíz. puedo interrumpir un Ah, sí, momento, sí. Claudia? Eso. Ok. Muchas Muy bien, gracias. muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, les voy a eh, sociabilizar una pequeña parte de mi tesis que se llama La imagen tejida en el maíz. Es un análisis de algunas imágenes que genera el maíz en la cultura Tenec de una comunidad indígena que se encuentra en San Luis Potosí, México. En esta ocasión, lo que voy a presentar es cómo abordé el estudio de la imagen, como esta protesta, bueno, como esta propuesta metodológica para deslumbrar a través de la imagen la cosmovisión de una comunidad. Y bueno, un poquito primero les quiero compartir, bueno, dónde está lo que es la comunidad, el grupo Tenec. El grupo indígena Tenec se encuentra ubicado en lo que es el estado de Tamaulipas, San Luis Potosí, parte de Hidalgo, Veracruz y Puebla, pero particularmente esta investigación está enfocada en una comunidad que está en el estado de San Luis Potosí, que se llama Tambaletón. Y bueno, este grupo es una familia, el grupo TENEC es una familia que pertenece bueno, que se desglosa de la familia maya, pero en el periodo clásico se transporta al Golfo de México y ahí es como va desarrollando lo que es su cultura. Y bueno, un poquito, es importante, antes de estudiar la imagen, por ahí la revisión de diferentes autores nos decían que era siempre muy importante estudiar como el devenir de las imágenes, su contexto social. Y bueno, como vamos a trabajar el maíz, es importante decir que para esta cultura el maíz es de gran valor simbólico, porque contribuye a la creación de identidad, códigos, ese es importante para su alimentación, es el alimento más importante para la alimentación. Ellos se consideran hombres de maíz, cultivan el maíz y hay varias prácticas culturales, religiosas, que se desglosan desde este elemento. Y por ello, pues es parte de la cosmovisión y afianza lazos, nos ayuda a afianzar lazos con la naturaleza, que es muy importante para esta comunidad. Y bueno, entonces, un poquito como la propuesta, aquí fue, bueno, la imagen tejida en el maíz, se hizo una discusión teórica sobre lo que es la imagen, entre algunos autores nos apoyamos de Belting, y nuestro sustento teórico son los imaginarios sociales, como uno de los autores principales fue Castoriadis, y bueno, la imagen, pues se puede tomar desde estos imaginarios sociales, porque también decía que era como la facultad imaginativa que nos ayuda, bueno, los imaginarios sociales nos ayudan a actuar, crear la cosmovisión, identificar pues lo que es la colectividad, y que esta facultad imaginativa nos ayuda a crear estas imágenes que tienen un valor simbólico social. Y bueno, me parece interesante, les voy a comentar un poquito que nos dice Belkin. Somos seres sociales, nos formamos desde la colectividad, desde estos imaginarios sociales, imaginarios en los que se configura todo y posibilita generar el espíritu de un pueblo, permite que el ser humano exista en sociedad. Y bueno, en esta parte solo les voy a mostrar una imagen, y bueno, es importante, como dijimos anteriormente, estudiar el contexto un poquito histórico, social y cultural para entender el marco en el que se desarrollan estas imágenes. Y bueno, la imagen, en este caso que va a ser plástica, se comienza un poquito con la historia de vida de por qué se escogió este tipo de imagen que son pintadas por un artista Tenec de la comunidad, y a través de la metodología de Panofsky hacemos el abordaje.
Y bueno, ¿por qué escogimos a este artista? Fue interesante porque nos pareció que era desde una perspectiva de un joven de 35 años que vive en la comunidad, su lengua es el Tenec, su lengua materna, y aparte él es parte de las autoridades de la comunidad, y en toda su obra plástica siempre está presente el elemento maíz en diferentes ámbitos. Y también parte de su familia han trabajado tienen una larga trayectoria que han trabajado en rituales, han sido capitán de la danza del Rey Colorado, el ser capitán es un rango como muy importante, también se define pues también cierta experiencia, sabiduría. En esta comunidad se busca mucho a los abuelos para que compartan esta sabiduría que perdura en su comunidad. Y bueno, y también tienen diferente participación y difusión para mantener como las cuestiones de la cultura. Y bueno, una parte de la ideología del artista es que si no se practica con los abuelos se va a perder todo. Y bueno, la metodología, se realizó trabajo etnográfico para poder entender como también estas imágenes, charlas con diferentes personas de la comunidad, observación participante, se realiza diferentes cuestionarios, y fue muy interesante que a través de la propuesta de Panofsky se crean unas preguntas, y estas preguntas algunas parecían muy obvias, pero al llevar con las personas las imágenes que se estudiarían y hacerles las preguntas, es interesante porque a través de ellas la gente nos empieza a contar su manera de ver la vida, diferentes aspectos que pues sí que para ellos son tan naturales, y a lo mejor de alguna otra forma, si no hubiera sido con la imagen, no hubiéramos podido acceder a esta información. Entonces eso está como muy interesante. Y bueno, todo esto se trabajó a través de audios, fotografía, el diario de campo, y también en la cuestión del análisis de la imagen también se empieza también a charlar tanto con las entrevistas como de la revisión bibliográfica. Y bueno, vamos a empezar. Esta es la obra de José Robles, es una de las obras de José Robles, se llama Los 4 puntos cardinales, y la interpretación del artista. Están los 4 puntos cardinales, con el maíz brotando en la tierra, el abuelo dando agradecimiento a la madre tierra, al padre cielo, y su penacho es como las hojas de las plantas de maíz, y el abuelo está conectado con la tierra, como unas raíces. El copal es de agradecimiento, son escaleras para nuestras ofrendas, para nuestras peticiones u oraciones. Oraciones de agradecimiento sean escuchados por el dios trueno, y el pañuelo es especial para las danzas. Y bueno, es el primer acercamiento que él nos comparte un poquito su perspectiva de cómo interpreta la imagen. Y bueno, fue lo que es el primer nivel preiconográfico. Bueno, entonces aquí son los aspectos generales. Se clasificó tanto primero como en qué se clasifica, es un de arte pictórico, cuál es el tamaño, la técnica, el lugar que representa es la milpa, el contexto cultural, el abuelo dando gracias y portando la indumentaria de la danza del Rey Colorado, los tipos de imagen, es surrealista con un fuerte vínculo en aspectos sagrados, el grado de iconicidad, pues vemos que se puede distinguir fácilmente la imagen, pero por ahí también tiene como varios juegos, nos muestra la cuestión ideológica, y bueno, figuras retóricas que utilizan, la metáfora, la rima, la acentuación. Y bueno, en lo que fue en el segundo nivel, en lo que es en el segundo nivel iconográfico, en separamos cada uno de los elementos, y esto como también fue interesante porque también como nos permite como ahondar un poco en la imagen. Entonces es bien interesante cómo el estudio como de esto del método Panofsky nos permite ver desde diferentes aristas lo que es la imagen. Y bueno, en esta parte, bueno, tanto desde las cuestiones como estructurales, y ya también las cuestiones como sociales, de cómo lo va percibiendo
las personas en la comunidad. Y bueno, aquí un danzante que fue un joven danzante que fue al que estuvimos también entrevistando, nos cuenta sobre el pañuelo. Dice, el abuelo porta el pañuelo porque es el capitán, como símbolo de autoridad, de liderazgo en la danza. Además, hace referencia que la danza es una ofrenda a la tierra. Así, el sudor que se expulsa durante el acto es parte de la ofrenda a la tierra. Y bueno, un abuelo nos comenta que el mam para ellos es el abuelo, el padre, es de maíz y es la planta por sus raíces y por sus hojas. Y fue muy interesante esta parte porque al momento que empezamos a lanzar estas preguntas, empezamos a ver que para nosotros en primer lugar veíamos como al abuelo, y entonces ellos decían, es que es una mazorca, ahí está el maíz. Entonces ellos primero identificaban en el abuelo lo que era el maíz. Entonces desde ahí nos empezaban a contar que porque el hombre estaba hecho de maíz, y entonces como esa conexión de que el hombre no debía de perder su conexión con la tierra porque se desequilibraba, y así con cada uno de los elementos se va dialogando. Entonces aquí también nos cuentan de los 4 puntos cardinales. Entonces la importancia de los 4 puntos cardinales pues es muy... Es muy relevante porque pues para ellos es el equilibrio, y siempre cuando se hace un agradecimiento tiene que ser a los 4 puntos cardinales porque en cada uno existe diferente energía, y ellos buscan a través de las oraciones el equilibrio para lograr la cosecha, para lograr la lluvia. Y bueno, en otro aspecto, en otra parte, bueno, hacemos lo que es la descomposición del color. Entonces, a través del color también se genera otro diálogo, porque vemos que a pesar de que no son los colores que se utiliza para la indumentaria de la danza del Rey Colorado, vemos cómo el artista como también continúa buscando la manera de hacer como esta unión entre hombre y naturaleza y tierra. Y también nos decía por ahí uno de los informantes que es importante la cuestión humano, ecológico. Entonces él decía que es importante que siempre tenían esa conexión entre la tierra y el humano, que porque si no se perdía la esencia. Y que si también, o sea, que si se hacía, también ahí contaban que si se hacía un ritual y no se hacía lo que es todo el agradecimiento, que la cosecha no se daría. Y también el artista nos cuenta que para él es importante siempre la presencia de los elementos, el agua, la tierra, el aire, el fuego. Entonces, como también en la estructura cromática encontramos como esa importancia de los elementos. Y bueno, también hacemos una composición de las direcciones, y también vemos como esos lazos entre la cuestión de el cielo y la tierra. Para ellos en el cielo se encuentra el mam, que es el trueno, y la conexión con la madre naturaleza. Entonces vamos haciendo como diferentes diálogos a través de lo que la comunidad cuenta y la imagen. Y también es importante aquí expresar que para la comunidad siempre todos los actos que se realizan tienden a ser muy geométricos. Entonces vemos que hay una composición. Si bien el artista que tenemos, el artista que se llama José Robles, él no fue a una escuela de diseño, pero maneja cierto grado de composición y de estructura en sus obras. Esto también se debe que, pues si bien tienen un contacto tienen un contacto muy fuerte con la naturaleza, con el entorno natural en el que viven, también ellos son como muy geométricos. Siempre los agradecimientos comienzan por la derecha, terminan por la izquierda. Entonces siempre empiezan a hacer como los rituales muy geométricos. Entonces también en eso vemos que hay como mucha armonía, porque ellos creen que también, bueno, desde esta perspectiva, se tiene la idea que al ser geométricos, al realizar las cosas en 4 puntos cardinales, va a ser más genuino las oraciones y todas estas cuestiones. Y bueno, otra lectura que se hace, se va detectando los elementos,
las líneas, los puntos, y se va viendo un poquito también la textura, y vemos cómo también para el artista es muy, muy importante los aspectos, pues sí, los detalles para expresar como pues esta calidad, o él decía que quería expresar, que a través del detalle él sentía que pues mostraba un poquito más a su gente, su cultura, y siempre las personas que pinta son a la gente de la comunidad. Y bueno, en el tercer nivel, que es el nivel iconológico, ya es la interpretación con mayor grado de profundidad, y vemos así ya los mensajes latentes. Entonces, la vivencia Tenec, nos cuenta don Benigno, que dice, la vivencia Tenec es la naturaleza, eres planta, eres componente de la naturaleza, eres parte de la naturaleza, y no puedes aislarte. Esta es como una parte de algunos mensajes que vamos encontrando en lo que es la imagen, conocimientos y pensamientos asociados. Un campesino asocia la obra con los Tenec, porque dice que se siembra maíz, se come maíz. Entonces vemos cómo ellos, a través de la obra de este artista, sí se sienten identificados y sí sienten que se cuenta su historia. Y bueno, conceptos y ideas relevantes, también nos dicen que está representando el dios del maíz, y eventos, nos cuenta José Robles, el artista, esta pieza salió de un evento de agradecimiento a la cosecha y a mi abuelo, que fue el maestro de ceremonias. Y entonces, bueno, también ahí vemos que el artista de su abuelo es lo que es el capitán de la danza, el Rey Colorado, y a través del trabajo de campo y el de identificar como las diferentes fiestas que se realizan en torno al maíz, vemos que la fiesta a la que se refiere es la fiesta del maíz, el ritual de descanso, que este ritual de descanso es, como dicen, cuando ya se cosechó, ya se recogió la cosecha. Y bueno, el sustento del contexto social. Esta obra refleja el pensamiento del hombre, hecho de maíz, la importancia de las ritualidades en la comunidad para trabajar la tierra, pedir permiso a la naturaleza en la milpa y agradecer por lo dado. Y bueno, las reflexiones. Bueno, consideramos que el uso de la imagen es una herramienta muy potente. De forma concisa permite entender la cosmogonía de un pueblo, o bien generar diálogos más naturales y menos invasivos. Los entrevistados dejan ver su manera de concebir el mundo, desde la construcción de las imágenes que perduran en su contexto cultural desde tiempos ancestrales. Al entrevistar a jóvenes y adultos, se identifica que perdura la cosmovisión y los significados culturales con respecto al maíz. Un ejemplo es la relación del cultivo con lo divino.